La lección número 1 se titula Opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. Vamos a ver qué nos dice nuestro versículo de estudio, que lo encontramos en Éxodo 2, 23 al 25. Dice: los israelitas, gimiendo a causa de la servidumbre, clamaron, y su clamor subió hasta Dios, con motivo de su servidumbre. Dios oyó su gemido, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los israelitas, y reconoció su condición. Bien, vemos que en el libro del Éxodo resuena con relatos de oprimidos, marginados, perseguidos, explotados y degradados por tantos, quienes se sienten hoy abandonados, olvidados y esclavizados, pueden tener esperanza, pues el mismo Dios que salvó a los hebreos es capaz de salvarnos a ellos también. Éxodo habla de las batallas existenciales, las justicias y las pruebas que forman parte de la vida. Todos pueden sentirse alentados por los relatos de las intervenciones de Dios en favor de su pueblo sufriente. El Señor escucha el clamor de los oprimidos, ve sus luchas, nota sus lágrimas y agonía y acude en su rescate. Dios toma la iniciativa para liberar a quienes confían en Él. Solo tenemos que aceptar por fe lo que nos ofrece. Entonces, aún hoy en día, hay esclavos. Y esto se hace la necesidad real que tenemos. Realmente, muchos de nosotros no podemos ver esos esclavos, pero la necesidad de algún trabajo, la necesidad de algún medicamento o algo nos hace ser esclavo de otra persona. No literalmente trabajando físicamente, ¿no? Sino que por medio de la necesidad podemos ser esclavos, así como también somos esclavos del pecado, ¿no? Somos esclavos del pecado, esclavos de las situaciones de este mundo. Dice, aunque Dios nos ame, siempre vamos a enfrentar desafíos. No porque Dios nos ame es que vamos a parar de sufrir. Al contrario, vamos a tener un camino más espinoso, pero la hora y el día que Él regrese estaremos en un lugar mejor. Muy bien, vamos a cortar esta parte de este tema y vamos a ver otro subtítulo que dice El pueblo de Dios en Egipto. Nosotros, si leemos en el Éxodo capítulo 1 del versículo 1 al 7, hay una verdad crucial en estos versículos. Y es que Jacob y sus hijos fueron a Egipto debido a la hambruna que había en toda la tierra, ¿no? Sabemos la historia de José, que José fue criado por manos egipcias, ¿no? Haciendo todo tipo de trabajo. Y entonces todos los pueblos alrededor quedaron con mucha hambre y no tenían que comer. Y pues sabemos la historia de que el faraón hizo gobernador de Egipto a José, porque Dios siempre estuvo con José. Entonces murió Jacob. Después de que José se envejeció, tuvo sus hijos, murió Jacob, luego José y sus hijos, quedando una generación. O sea, murió Jacob, murieron sus 12 hijos, José y el resto de hijos murieron, también murió los hijos de esos hijos, y quedó una nueva generación en Egipto. Entonces, pero dice la palabra de Dios que los hijos de Israel se multiplicaron por bendición de Dios. Era un pueblo que se multiplicaba porque Dios bendijo a Israel. Pero ¿qué pasaba? Así como ellos se iban multiplicando, también el pueblo egipcio se iba multiplicando. El nuevo faraón de Egipto ya no sabía quién era José, quién había sido José.
¿Qué había hecho José con el pueblo de Egipto? Lo que él miraba realmente era otra cosa. Entonces, para ello podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuál era la situación de los israelitas en el momento del éxodo? Pues, como les mencioné anteriormente, después que la primera generación pasó, se levantó un nuevo rey de Egipto. Y este rey de Egipto no conoció a Josué. Y este rey de Egipto, ¿qué pasó? Miraba que los israelitas se iban multiplicando a gran escala, ¿no? Se miraba cómo se iban haciendo multitudes los israelitas, porque como era un pueblo bendecido por Dios, acordémonos del pacto que hizo Dios con Abraham, que le dijo que haría una gran nación, ¿no? Nos acordamos de eso. Entonces los israelitas se estaban multiplicando, ¿no? Estaban haciendo fructíferos en gran manera. Y esto le asustó al faraón, le asustó bastante y empezó en su mente a maquinar, ¿no? ¿Qué podría hacer con estos israelitas? Entonces, este rey, este nuevo faraón, se asustó y creía que si se seguía multiplicando ese pueblo de Israel, se podrían rebelar contra Egipto y en una posible guerra se podrían quedar contra ellos, ¿no? Entonces esto no le fue gustando y ¿qué decidió? Decidió oprimirlos. Primero empezó con subirle a los impuestos que pagaban, luego los fueron oprimiendo. El texto bíblico describe con tonos oscuros la historia de los hijos de Israel en Egipto, ya que comienzan con su esclavitud a manos de los capataces egipcios y el trabajo opresivo que les impuso. Sin embargo, el libro de Éxodo determina con la presencia apacible y reconfortante de Dios en el tabernáculo, ¿no? En el centro del campamento israelita. Esto lo podemos ver en Éxodo 40. Entonces, eh, vemos que estos pueblos, este rey fue a matar, ¿no? Me empezó a querer matar los niños y dejando las niñas vivas porque y él temía, ¿no? Que este pueblo se rebelara contra él. Vamos a ver un poco acerca del trasfondo histórico. El trasfondo histórico podemos decir nosotros que cualquier proyecto que nosotros podamos tener, si nosotros ponemos esos proyectos en manos de Dios, todo nos va a salir bien. Cualquier proyecto, cualquier tempestad que tengamos, cualquier problema, esas tempestades no duran para siempre, son pasajeras. Los problemas no son eternos. Si cambiamos y si caminamos con Dios, esos problemas van a ser más livianos. Entonces, con esto podemos preguntarnos, ¿cuál fue la clave del asombroso éxito de José en Egipto tras un comienzo tan difícil? Entonces, la clave aquí fue que José entendió lo que Dios quería hacer con él. La clave fue, Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque recordemos que José fue vendido, ¿no? No acordamos que José primero iba a ser asesinado por sus hermanos, pero luego mejor fue vendido a los ismaelitas y en vez de ser asesinado fue vendido. Entonces aquí Dios estaba con José en todo momento y lo hacía prosperar en todo. José halló gracia en los ojos de Putifar. No acordamos que le llevaron a casa de Putifar y confió en Dios. Dios bendijo la casa de Putifar de acuerdo a las manos de José, ¿no? Pero esto no fue fácil para José estando en la casa de Putifar. Acordémonos de la esposa de Putifar, ¿no? Dice la escritura que José era de un buen semblante, de una apariencia física hermosa, ¿no? Entonces esta esposa de Putifar puso los ojos en él. La importancia de José fue que él fue íntegro ante los ojos de Dios, tanto en lo visible como en lo invisible, porque dice que esta esposa lo quería, lo agarraba para poder tener relaciones con él y José le fue íntegro a Dios y no dejó que Satanás lo dominara en ese momento, sino que él fue huyendo y a partir de que fue huyendo, la mujer astutamente
planeó otro plan para mandar a la cárcel a José. Y fue cuando mandaron a José a la cárcel, ¿no? Y en la cárcel, estando en la cárcel, José, pues, fue prosperado y fue todo lo que hacía José, lo hacía un hombre próspero. Para un hombre sabemos que las tentaciones más fuertes son las mujeres y José no tuvo ese problema porque estaba realmente confortado por la presencia de Dios. Entonces, ¿qué pasa con José? José fue bastante paciente, quien supo darle la oportunidad que Dios lo formara. Unas parteras, habían unas parteras de las hebreas, ¿no? Entonces, vamos a ver qué papel clave desempeñaron las parteras fieles y por qué su actuación quedó registrada para la posteridad. A pesar de tener instrucciones claras por parte del rey, dice la escritura que no mataban los bebés, porque las instrucciones para esas parteras eran: vayan y matan a todo niño y dejen vivas a las niñas, ¿no? ¿Qué quería el rey con esto? El rey lo que quería era deshacerse de los niños, porque recordemos que los niños son los guerreros, las mujeres no son guerreras. En ese entonces las mujeres no eran guerreras, sino que los niños. Y a partir de ahí también los niños, pues eran el hombre es el que pone, ¿no? Para que se multiplique la población. Entonces, pero estas parteras no hicieron caso a las instrucciones de este faraón. Algo muy importante que tenemos y un punto muy importante que me gustaría mencionarles es que en toda la Biblia, ¿no? En toda la Biblia no mencionan cómo se llamaba este faraón. El faraón, el rey de Egipto, no se menciona cómo se llamaba. Sin embargo, la Biblia nos dice que estas dos parteras sí tenían nombre y sí aparecen en la Biblia. Dice que se llamaban Cifra y Fua. Esto lo podemos encontrar en el libro de Éxodo 1:15. Estas parteras no hicieron lo que el rey les decía. Sin embargo, les dijeron, cuando el rey les preguntó que por qué no habían hecho lo que les dijo, hacer lo que les dijo, eh, las parteras dijeron que ellas cuando llegaban, las hebreas eran rápidas y cuando ellas llegaban ya habían dado a luz, ¿no? Entonces, más adelante el faraón buscó otra manera de asesinar los niños y fue cuando mandó a sus secuaces, ¿no? A sus tropas a que mataran y ahogaran en el río a todos los niños varones que fueran naciendo y solo dejaran a las niñas vivir. Y fue, y pasamos a la siguiente parte, que fue el nacimiento de Moisés. Nosotros encontramos en el libro de Éxodo de 2, el libro de Éxodo 2, capítulo 2, del versículo de 1 al 10, el papel que desempeñaron la providencia y la protección de Dios en la historia del nacimiento de Moisés. Dice la escritura que la madre de Moisés, la madre hebrea, la madre biológica, Jocabel, Jocabel y su padre, Jocabel y su esposa decidieron poner en una canasta al bebé Moisés y lo echaron al río y su hermana fue custodiándolo hasta que un día bajó la princesa, la hija del rey, y cuando estaba bañándose, vino la canastita y ella y las criadas de la princesa vieron la canastita y se la llevaron a la princesa del reino y le dijeron que era un niño y vino la hermana a la princesa, la hija del rey. ¿Qué pasó aquí? Esta princesa le enseñó todo lo que los egipcios sabían, le enseñó a leer, le enseñó todo el conocimiento que Moisés tuvo, ¿no? A partir de ahí, Moisés fue conociendo muchas cosas. Un día, Moisés, pues, vio que estaban maltratando a un hebreo y él se metió a defenderlo y fue cuando mató a un egipcio. Y debido a esto, y él tuvo miedo que el faraón se diera cuenta que él lo había hecho y salió huyendo. Entonces, ¿cuál es el papel que desempeñaron? Aquí Dios le dio sabiduría al padre y a la madre de Moisés. ¿Cómo hacer
para que el niño sobreviviera. También le dio sabiduría a la hermana de Moisés para estar en el lugar adecuado, ¿no? En el lugar y la hora precisa. Y también puso nobleza en el corazón de la hija de Faraón para para que toma al bebé, ¿no? Y así darle la oportunidad a Moisés de conocer ambas culturas. Es poco lo que sabemos acerca de los primeros años de vida de Moisés. Tras ser salvado milagrosamente y adoptado por, por la princesa, ¿no? Moisés vio sus primeros 12 años con familia original. Esto lo podemos ver en Éxodo 2, del 7 al 9. Entonces, así fue como Moisés y estuvo en ambas culturas. La mamá biológica crió a Moisés en sus primeros años, luego se lo entregó a la hija Faraón. Después Josué ya llevaba las costumbres hebreas, de sus costumbres hebreas, y su corazón fue bastante noble cuando vio que estaban ultrajando a sus hermanos, ¿no? Cuando creció, pues podemos ya llegar a un cambio de planes. Aquí Moisés huyó al desierto. Bien, Moisés huyó por miedo a Faraón. Cuando dice que iba por desierto, llegó a un lugar que se llamaba Madián, conoce allí a su esposa. Ellas estaban dándole agua a sus ovejas, ¿no? Entonces aquí conoció a su esposa y condució también a su suegro Jetro, que era un maestro ahí de la ley, que lo aconsejaba a, a Moisés. Y algo muy importante aquí es que los planes de Dios son muy, muy importantes y muy completos porque aquí Moisés se estaba preparando cuidando ovejas, estaba como pastor. ¿Qué estaba haciendo aquí? Cuidando ovejas, como cuidarlas, como alinearlas, como dirigirlas. Bien, cuando estuvo aquí en Madián, ¿qué estaba haciendo Dios con él? Lo estaba preparando para guiar al pueblo de Israel más adelante en el desierto, cómo cuidar las ovejas rebeldes y cómo cuidar las que realmente se dejaban guiar, ¿no? Muy importante. Dios ya no quería que el pueblo sufriera ultrajando y Moisés tenía que pasar esa prueba, atravesar ese desierto, vivir como un hebreo, no con comodidades como las vivía ya en el palacio del reino, sino que Dios quería forjar su carácter aquí. Entonces, podemos decir que Moisés fue un hombre que conoció ambas culturas y así se dio cuenta de los planes que Dios tenía para con él. Entonces, eh, Faraón se enojó bastante y aquí Dios puso mano misericordiosa con cada uno con cada uno de los hebreos. Entonces, esta parte, este video lo vamos a ver hasta aquí, y lo vamos a nombrar el trasfondo y el nacimiento de Moisés. Entonces, espero que les guste y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.